En esta preciosa noche que ha hecho nuestro Padre Celestial, me toca hablar de la sanación de Jesús a los leprosos. Y en esta noche vamos a estar leyendo Lucas capítulo 17, verso del 11 al 19. Si usted tiene su Biblia, puede buscarla y leemos juntas. En el nombre de Jesús, vamos a orar primero para darle inicio a este programa de Hecha su Imagen con el segmento Obediencia al Dios Todopoderoso. Obediencia a Todopoderoso. Así que vamos a orar para empezar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tener, Dios mío, compasión de cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, venimos, Señor Padre amado, clamando que tú seas, Señor, quien pueda, Dios mío, poner palabra en nuestras bocas. Me quito, Señor, para que tú te pongas, Señor. Que yo sea un instrumento, Señor. Que tú pongas palabra en mi boca, Señor. Que tú pases un carbón encendido por mis labios. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea puesta por ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Padre amado, te presentamos esta historia, Padre, de los 10 leprosos. Que seas tú dándonos la sabiduría, Padre, el entendimiento para entenderla, interpretarla, ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. Y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se postraron, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Esta es una historia poderosa, viendo que Jesús iba pasando por Samaria y por Galilea. Y estos 10 hombres le salen al encuentro. Yo digo, lo planificaron. Estos hombres habían hablado de Jesús, habían oído hablar de los milagros que Jesús había hecho. Estos hombres ya estaban aislados. Estos hombres no tenían esperanza. Estaban aislados de la sociedad. Estaban aislados hasta de su propia familia. O sea, estaban rechazados. Pero podemos ver cómo Jesús tiene ese encuentro con estos hombres. Estos hombres, al tener una enfermedad que le llaman lepra, tenían que estar a una distancia de las personas. Esto me acuerda mucho el COVID-19. Cuando empezó el COVID-19, teníamos que estar 6 pies a distancia de la persona. Asimismo, esta gente tenía que estar 6 pies a distancia uno del otro.
de las personas, porque ellos estaban rechazados, ellos estaban, como quien dice, descalificados. Y si había brisa o había una brisa, una tormenta, una brisa fuerte, tenían que estar 150 metros lejos de la persona. Pero podemos ver que ellos estaban ya como que cansados. Podemos ver que ya ellos no tenían esperanza. Ya ellos estaban descalificados por la sociedad, por el templo, por su misma familia. Pero podemos ver cómo ellos clamaron con fe. Clamaron a Jesús. Dice la palabra que ellos alzaron la voz. Al alzar la voz, podemos imaginarnos que ellos estaban a 150 metros de Jesús. Y dice que ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al llamarlo Maestro, esto significa una palabra de respeto. Al ellos llamarlo Maestro, es una palabra como de respeto, una palabra como de agradecimiento. Ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que solo Jesús podía hacer algo por ellos. Ellos pidieron misericordia porque ellos sabían que la única persona que podía tener misericordia de ellos era Jesús. Ni los sacerdotes podían hacer nada. Su familia, nadie podía hacer nada. Ellos tenían que estar aislados. Ellos tenían que estar en las calles aislados. E incluso cuando ellos veían gente, tenían que vocear: inmundo, inmundo. O sea, ellos mismos diciendo que ellos eran inmundos, que no podían acercarse de las personas. Ellos se rasgaban la ropa. Yo me imagino el dolor, el sufrimiento de estas personas, de estos hombres, aislados de su familia, aislados de la sociedad. Yo me imagino el dolor que tenían ellos. Pero se encontraron con Jesús. Jesús los mandó a mostrarse delante de los sacerdotes. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús le dice: id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Podemos ver que Jesús los mandó a presentarse delante de los sacerdotes, probando la fe de estos hombres, probando la fe de ellos, y también Jesús enseñando a obedecer la ley, porque Jesús obedecía la ley de ese tiempo. Y al ver Jesús la fe de estos hombres, ellos fueron sanados. Fueron sanados. Y Jesús los mandaba a mostrarse delante de los sacerdotes. Era una enseñanza, enseñándolos a tener fe. Era un mandato. Y por medio del mandato ellos tuvieron fe y fueron al mandato de Jesús. Pero también Jesús los mandó a presentarse delante de los sacerdotes para cumplir la ley, porque Jesús cumplía la ley terrenal. Pero también Jesús hacía esto para que los sacerdotes, para que se dieran cuenta que ellos eran sanados, era por el poder y la misericordia de Dios, por el mandato y la autoridad de Jesús, a lo cual Dios lo mandó a la tierra, a enseñar el mensaje del reino de Dios. Pero aquí también podemos ver una historia, en esta historia podemos ver que de 10 que Jesús sanó, solo uno fue a dar las gracias, solo uno fue agradecido. Esto nos da enseñanza a nosotros, esto nos deja saber que así mismo es ahora también. A veces le pedimos al Señor que nos sane de una enfermedad, que nos sane de un diagnóstico que nos da un médico. El Señor nos sana, pero después que nos sana nos olvidamos de Dios. Estos 9 hicieron
ellos creían que con la salvación, con la sanación, ya ellos lo tenían todo. Uno solo. Y el que menos Jesús quedó sorprendido, porque quizá el que él menos pensaba que iba a devolver, a dar las gracias y a clamar. Dice la palabra que este clamaba, volviéndose dice, gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, Jesús quedó sorprendido, porque el que menos él creía que iba a dar gracias a Dios era el extranjero, porque era samaritano. Y todos sabemos que samaritano y judío no se llevaban. Pero mira cómo Jesús le dio la salvación a este judío, a este samaritano, por el simple hecho de ser agradecido y de ir a dar gracia y gloria a Dios. Ahí podemos ver que de 10 uno somos agradecidos. Porque esto era para el tiempo de Moisés, para la ley de Moisés. Estamos viviendo este mismo tiempo. Somos malos agradecidos. No merecemos todo lo que Jesús hace con nosotros. Sí clamamos cuando tenemos una necesidad. Tú ves que clamamos a Jesús. Pero ya después que recibimos lo que en verdad necesitamos, nos olvidamos de Jesús. Y hay que ser agradecidos. Estos hombres fueron sanos, fue por la fe que tenían. Ellos tuvieron fe, obedecieron al mandato de Jesús, porque Jesús los mandó a presentarse a los sacerdotes y ellos fueron. Ellos no escatimaron, ellos no se negaron, ellos no se quejaron, ellos fueron, obedecieron al mandato. Fue un mandato que Jesús les dio. Y ellos obedecieron al mandato de Jesús. Por medio de esa fe y esa obediencia, ellos fueron sanos. Pero el samaritano recibió salvación eterna. La salvación vale mucho más que todo lo que tenemos. Por medio de la salvación es que nosotros somos libres. Esto se compara mucho también con el pecado. Lo único que no hace liga con Dios es el pecado. Cuando hay pecado, Dios no está. Entonces, cuando somos libres de pecado, tenemos la gloria, tenemos la honra, tenemos la misericordia de Dios. La gloria no, porque la gloria solo es del Señor. Pero tenemos misericordia. La misericordia de Dios está sobre nosotros cuando obedecemos, cuando somos agradecidos. Podemos ver también en Mateo capítulo 8, verso del 1 al 4, que Jesús también sanó otro hombre leproso. Y para ese tiempo decían que el que era leproso no podía tocar a nadie, ni nadie podía tocarlo porque también se contagiaba. Y vamos a leer lo que dice el capítulo 8 de Mateo. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quiere, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó. Jesús le tocó, que no podía, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Cuando habla de esta ofrenda, lo explica bien la ofrenda en Levítico 13 y Levítico 14, que es una historia larga. Yo se la dejo de tarea para que ustedes puedan leerla en su casa. La ofrenda que habla es de Levítico 13 y Levítico 14. Aquí en Levítico 13 y Levítico 14 explica cómo los sacerdotes examinaban las personas para ver si era lepra o era otra enfermedad. Porque dice que cuando empezaba la lepra eran como unas bolas blancas
y como que se iban poniendo rojiza. Todo eso lo explica en Levítico 13. Yo lo voy a leer un poquito porque es muy largo, que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando el hombre tiene en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiese en la piel de su cuerpo como llagas de lepra, será traído a Aarón. O sea, eso eran los sacerdotes, Aarón y Moisés. El sacerdote, no a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote miraba la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la piel era llaga, se ha vuelto blanco y parecía la llaga más profunda que la piel de la carne, haga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. O sea, el sacerdote iba a hacer una examinación en su cuerpo. Si eran hoyos profundos y su pelo se le ponía blanco, dice que era lepra. Entonces, los sacerdotes eran los que examinaban. Por eso Jesús los mandaba a los sacerdotes a presentarse delante de los sacerdotes, para que el sacerdote fuera quien diera el veredicto, si podía integrarse otra vez a la sociedad, porque ellos no podían integrarse a la sociedad sin antes el sacerdote verlo, porque el sacerdote era quien podía dar el veredicto final para que ellos pudieran integrarse a la sociedad, para que puedan integrarse a su familia otra vez y para que puedan ir al templo, porque ellos no podían ni siquiera ir al templo. Así que esto es una historia que nos da mucho que entender, nos da mucho que aprender, porque podemos ver cómo estas personas estaban destituidos, ya ellos no tenían esperanza, ellos estaban ya aislados de la sociedad, aislados de su familia, ya ellos lo que les esperaba era la muerte, ellos no tenían ya esperanza. Solamente Jesús tenía la misericordia para hacer lo que hizo con estos hombres. Yo me imagino estos hombres cuando se vieron limpios, qué alegría recibieron, porque estos hombres se veían que eran sufridos, se veían que ya estaban cansados, porque mira cómo ellos alzaban la voz, ya ellos estaban angustiados y estaban desesperados. Yo me imagino el dolor tan grande que estos hombres tenían al saber que ya no tenían esperanza, porque ni los sacerdotes podían sanarlo, nadie podía hacer nada por ellos, hasta que llegaron a Jesús. Así que en esta noche yo te recomiendo que clame a Jesús, no importa por la enfermedad que esté pasando, no importa por el diagnóstico que el médico te haya dado, no importa por la situación que tú estés pasando. Agárrate de Jesús, clama a Jesús, alza tu voz, llama a Jesús. Es el único que puede tener misericordia. Estos hombres sabían que el único que podía mirarlos con amor, que el único que podía tener compasión de ellos era Jesús, porque ya ellos habían escuchado de los milagros que Jesús hacía. Ya ellos sabían que Jesús hacía milagros y ellos sabían que Jesús vino a cumplir la ley. Que ellos sabían que Jesús era un personaje importante, mandado por Dios. Así que en esta noche yo quiero que tú clame a Jesús, agárrate de Jesús, alza tu voz, llórale a Jesús. Cuando hablamos del leproso que leímos de Mateo 8, a él se le importó la situación, a él se le importó por la situación que él estaba pasando. A él se le importó pegarse al lado de la gente, al lado de Jesús. Jesús lo tocó. Y decían que no podían tocarlo porque también se contagiaba. Jesús no se contagió. Jesús tenía un poder
del reino, poder de Dios. Él sabía que Jesús podía sanarlo. A él le importó. Esto yo lo comparo como la mujer del flujo de sangre, cuando ella se metió en la multitud. Esa mujer no lo pensó 2 veces meterse en la multitud. Así mismo fue este leproso. A él se le importó su situación. A él se le importaban sus palabras, se le importaba lo que dijera la sociedad. Él lo que quería era sanarse. Él quería sanarse, él no lo pensó 2 veces. Y él sabía que solo Jesús podía sanarlo. Así que en esta noche yo te pido que lea la historia y siga los pasos. Sigamos los pasos. Esta palabra me edificó a mí, así yo quiero que te edifique a ti también. Clamemos a Jesús. Solo Jesús puede hacer algo por ti y por mí. Solo Jesús. Ni los médicos, ni los sacerdotes, nadie pudo hacer nada por estos hombres. Pero ellos tuvieron fe. Ellos se les importó alzar la voz, se les importó caminar 150 metros a pie, caminando, para encontrarse, para tener ese encuentro con Jesús. Así que en esta noche yo vuelvo y te digo, clamemos a Jesús. Jesús mandaba a esta gente a presentarse a los sacerdotes para cumplir la ley terrenal. Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a abolirla. Él vino a respetar la ley, a cumplirla, a dar ejemplo para que la ley terrenal sea respetada. Jesús vino a respetar la ley, a cumplirla. Fue un mandato. Estos hombres fueron sanados mientras que obedecían. Ellos obedecieron. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Antes de ver el milagro, ya ellos estaban obedeciendo. Por eso ellos fueron sanados, porque vieron la obediencia. Jesús vio la obediencia de ellos. Ellos obedecieron al mandato de Jesús. Así que nosotros tenemos que obedecer a la palabra y poner en práctica lo que estos leprosos pusieron en práctica. Ellos pusieron en práctica su salud con Jesús. Y ellos sabían y reconocían que solo Jesús tenía compasión de ellos. Solo Jesús tenía amor, tenía misericordia. Al ellos llamarlo maestro, lo llamaron maestro. Eso fue como un respeto, una confianza. La confianza que ellos sabían que Jesús podía y tenía la autoridad para sanarlo. Jesús tenía la autoridad del cielo. Que Jesús vino fue a cumplir un mandato. Cumplir un mandato para que enseñar la ley del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Así que si tú estás viendo esta palabra, yo espero que te sea de bendición. Y si tú no has aceptado al Señor como tu único y exclusivo Salvador de tu vida, yo te exhorto que clame a Jesús y haga esta oración conmigo, porque hoy puede ser el día de tu salvación. Que hagamos como hizo el samaritano. Dio gracia, obedeció y clamó y se ganó su salvación. Así que en esta noche yo te pido que hagamos esta oración y que podamos darle gracias a Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu compasión, Padre, gracias por tu misericordia. En esta hora, Señor, yo te presento, Padre amado, a cada persona que haya visto este video y que lo vas a ver más adelante, Padre. En esta hora yo te pido, Señor, que sea tú, Padre amado, Señor, dándole la sabiduría, Padre, abriendo sus corazones, Padre, para que ellos puedan, Dios mío, clamar a ti, para que ellos puedan, Señor, obedecer a tu palabra, Señor. Padre, en esta hora yo te presento, Dios mío, todo aquello que no te han aceptado, Padre, te lo presento, Señor. Padre, que seas tú escribiendo su nombre en el libro de la vida, Señor, que tú perdones sus pecados, Señor, Padre amado,
Que ellos puedan, Dios mío, arrepentirse y venir a ti, Señor. Que ellos puedan buscarte con amor, Señor, Padre. Que ellos puedan, Dios mío, buscarte como su único y exclusivo Salvador de su vida, Padre. Yo te los presento, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borres hasta que tú vengas a buscar tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, mi Dios. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén. Así que si tú hiciste esta oración, yo te invito que nos visite al 909 de la Non News en Allentown, Pensilvania. Te pido que si te queda lejos, busques una iglesia cerca y te congregues y que busques de Cristo, que solo Cristo salva, solo Cristo sana, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora oramos para despedirnos de este programa, pero nunca de su presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú pongas una cobertura sobre cada uno de nosotros, Padre. Padre, que podamos, Dios mío, obedecer a tu palabra. Que podamos, Dios mío, poner en práctica tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser obediente, Padre. A tener fe, Padre, bien alta, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Nos despedimos de este programa, pero nunca de tu presencia, Señor. Que tu presencia, Señor, vaya con nosotros donde quiera que vayamos, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos hablar de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén.